gracias. Sí, me iba a quedar en 0 ahí con esa clase. Yo mismo me calificaba. Bueno, vamos a proyectar de nuevo la... Ya, gracias. Entonces, hablábamos ya del traumatismo, que el traumatismo, pues bueno, es provocado por agentes externos, porque pueden ser físicos, químicos o psíquicos, y también hablábamos de los mecánicos, ¿no? Entre los físicos tenemos, según el agente traumáticos, los tipos de traumatismo, tenemos el físico-mecánico, el energético y térmico. Demos un ejemplo de cada uno de ellos. A ver, chicos, participen. En el físico-mecánico hablábamos de uno de ellos, la caída. Puede ser algún golpe por algún objeto o algún equipo, una herramienta que se utilice dentro de algún taller. El energético puede ser algún traumatismo provocado por el sistema eléctrico, ¿sí? O el térmico provocado por una calentura artificial o natural, ¿no? Artificial podemos decir a través de objetos calientes más que tengan una ebullición más allá de los 40 grados. En los naturales podemos decir un sistema traumático a nivel de lo que es la exposición a los rayos solares de cualquiera de las personas. Los químicos ya hablamos por el derrame de algún de estos elementos químicos que están afectando el sistema respiratorio de nuestro cuerpo, y también una vez que ingresa al organismo, pues también afecta parte de la parte orgánica y sistemática de todo lo que es el cuerpo, ¿no? Y el psíquico, hablamos también de la parte de lo que es el comportamiento en este caso uy, perdón, me salí de la... ¿Todavía está proyectando, chicos? Sí, está proyectando. Ah, ya. Pensé que había salido ya. Tipos de traumatismo. A ver, aquí tenemos algunos tipos de traumatismo según la lesión producida. Son los de la causa mecánica, cerrados o abiertos, según los órganos afectados. Sí, tenemos las lesiones del aparato locomotor, lesiones del aparato circulatorio, las lesiones del sistema nervioso y las lesiones viscerales. Entonces, si ustedes observan, cada uno de estos traumatismos vienen afectando lo que es, cuando hablamos de aparato locomotor, estamos hablando de todo lo que es el sistema musculotendinoso y óseo. Cuando hablamos del aparato circulatorio, estamos hablando de lo que es la circulación, es decir, la linfa o la sangre. Y cuando hablamos del sistema nervioso, estamos hablando del sistema nervioso tanto central como periférico, ¿no? Sabemos que en nuestro cuerpo humano tenemos la composición anatómica del nervio, de los nervios es central y periférico, ¿no? Y las lesiones viscerales, que son la parte orgánica sistémica de nuestro cuerpo, que también tiende a ser producto de este tipo de traumatismos. Entonces, continuemos. Si tienen alguna pregunta, algo que acotar, me pueden ir haciendo notar. Aquí tenemos las lesiones del aparato locomotor. Tenemos contusión, tenemos erupción, tenemos heridas, tenemos esguince, luxaciones, fracturas. Cada una de ellas tiene una consideración muy apropiada. Sí, las contusiones. ¿Qué es una contusión? Prácticamente es un golpe por un objeto externo, o también puede ser un golpe provocado en alguna actividad deportiva, puede ser un golpe provocado en algún accidente o un golpe provocado por una caída. Sí. La erupción habla de lo que es aquella contusión que ha provocado de pronto alguna erosión en la cual se ha producido alguna inflamación, algún edema. En las heridas, pues ya más adelante vamos a ver las heridas cómo se presentan. Hay dos tipos de heridas, heridas abiertas, hay heridas cerradas también, ¿no?
Las abiertas sabemos que es cuando prácticamente el tejido está expuesto hacia la parte externa. Y la cerrada, pues, es cuando hay una contusión o un hematoma interno donde no ha hecho, no se ha provocado un sangrado externo, ¿no? O no ha habido una abertura o una apertura de lo que es la piel. Los esguinces, pues bueno, los esguinces siempre lo vamos a encontrar a nivel de las articulaciones. Podemos tener esguince de muñeca, esguince de codo, esguince de hombro, esguince de tobillo, esguince de rodilla, esguince a nivel de lo que es la columna. En todos esos niveles articulares podemos tener bien más adelante vamos a ver los tipos de esguinces. Bueno, tenemos esguince hasta grado 3, grado 0,1, que es prácticamente, perdón, el 0, que es una entorsis. Simplemente que algunos de nosotros pudimos haber tenido una entorsis de tobillo, ¿no? La entorsis de tobillo que es algo menor al esguince de tobillo, ¿no? Cuando uno está caminando y de pronto por la irregularidad del terreno, de la superficie, que una irregularidad o simplemente que estuvo mojado o que estuvo con algún otro agente o algún objeto dentro del piso y bueno, no hicimos una pisada normal, se nos puede provocar una entorsis de tobillo. Y de ahí pues sucesivamente iremos hablando de cada uno de estos esguinces, pues que tenemos grado 3, grado 1, esguince grado 2 y esguince grado 3. Las luxaciones, pues también las luxaciones las encontramos en todos los niveles articulares. Sí. Todo lo que ustedes en nuestro cuerpo tenemos un sinnúmero de articulaciones. Si nos damos cuenta en nuestro cuerpo mismo, vamos a observar que en los dedos tenemos muchas articulaciones, todas aquellas que nos permiten flexionar y extender lo que es un miembro, son articulaciones que revisten mucha importancia y que prácticamente están formadas por elementos blandos como los tendones, como las vainas articulares, como los cartílagos y también como las bolsas sinoviales. Entonces, cada una de estas articulaciones, cuando se provoca una luxación, viene a atender también la observación del caso para poder determinar de que se trata de un traumatismo. Las fracturas, pues bueno, también tenemos algunos tipos de fracturas. Para que ustedes tengan un conocimiento, tenemos fracturas abiertas también y fracturas cerradas, ¿no? Las fracturas abiertas son cuando el hueso sale al exterior, hay perforación de piel, y las cerradas, pues, es cuando prácticamente se te provoca un traumatismo y hay una discontinuidad de la longitud de un hueso largo en este caso, ¿no? O también puede ser un hueso pequeño como a nivel de la mano, a nivel de los pies también y también puede ser a nivel del cráneo. Entonces, estas son las lesiones del aparato locomotor. Continuamos más adelante. La contusión. Bueno, la contusión es prácticamente una lesión que no produce piel, tejidos internos, suele producir inflamación, dolor, hematoma, rubor y calor. Para su curación, aplicar frío en el primer momento, dejar en reposo la parte del cuerpo afectada y dar calmantes o antiinflamatorios, ¿no? La contusión es como cuando nosotros en algún momento recibimos un golpe que puedes de pronto caminar por uno y de pronto te tropezaste, te pegaste pegaste con el filo de la cama o del... No me voy a saber. Te pegaste con el filo de la cama o del ropero, cosas por el estilo, ¿no? Te puede provocar una contusión. O algún golpe que hayas recibido externo, por ejemplo, alguna caída de algún recipiente, alguna contusión provocada por alguna otra persona. Entonces son diferentes tipos de contusiones que estamos nosotros previstos y provistos a que nos...
La erosión, pues, bueno, perdón. La erosión, hay lesión en la piel con afectación y pérdida de la capa superficial sin llegar a romperla. Desinfección adecuada. Es decir, esta erosión trata de que hay ciertas irritaciones que se pueden provocar por una caída, va a haber una laceración en la parte superficial de la piel, pero no hay un rompimiento de piel total, ¿no? Entonces, siempre se lo trata en primeros auxilios, lo que se hace pues para tanto la contusión y la erosión son aplicaciones ya con tratamientos conservadores que nosotros llamamos, donde tú puedes aplicar lo que es frío para ayudar a provocar una disminución de esta contusión que en su debido tiempo pues, provocó una inflamación. Y de la erosión también, pues, ¿no? Se trata siempre de provocar una desinfección adecuada, siempre hacerlo de manera aséptica. La herida, pues vamos a verla más adelante también. Aquí tenemos que la herida, pues bueno, es una rotura de la piel, puede afectar también otros órganos que están debajo de los tendones, músculos, arterias, también los vasos, los nervios, huesos, vísceras. Bueno, cuando ya se trata de una herida profunda, va afectando todos estos elementos de tejidos blandos, ¿no? Tenemos tipos de heridas, la incisa, la punzante y la contusa. Les voy a proyectar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? No, profesor. Ya, me van a disculpar que tengo una afección a nivel de la garganta y les decía que yo soy cantante y los fines de semana tengo que hacer esa participación como cantante y ya la voz se me desafina un poco. Bueno, voy a proyectarle la otra diapositiva donde vamos a hablar sobre lo que son las hemorragias y las heridas y a la par les decía de las curaciones. Jennifer, ¿quieres decir algo? No, magíster. No. Ya. Vamos a continuar con lo que son hemorragias y heridas, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es una herida. Es una lesión caracterizada por alteración, pérdida de la continuidad normal de la integridad de los tejidos blandos del cuerpo. Puede ser la piel, el músculo, el tejido subcutáneo y nervios y órganos, etcétera, ¿no? Cuando ya llegamos a estas instancias, le decía, cuando hay una herida donde está afectado el músculo, el tejido subcutáneo, los nervios y órganos, estamos hablando ya de heridas profundas. Sí, son heridas que prácticamente revisten ya mucha importancia, en el cual pues la aplicación de los primeros auxilios tiene que ser de una persona muy capacitada, ¿no? Ha habido casos que en realidad pues la pérdida de minutos, de segundos incluso, puede llegar a una pérdida. Imagínense que yo alguna vez estuve en un caso donde hubo una pérdida prácticamente del dedo meñique de la mano por un traumatismo provocado por la hélice de un motor, sí, de un motor. Entonces la persona prácticamente quedó con el colgajo solamente de la piel, sí, el dedo prácticamente se le provocó un rompimiento de tendón, de nervio y también de hueso, nomás le quedó la piel guindando el dedo. ¿Qué se hizo con esa persona? Se le metió la mano en un hielo, se picó hielo, se le metió la mano en hielo, en buena hora ese paciente tenía dinero e incluso tenía a la mano una avioneta. Se lo pudo trasladar de manera inmediata a Guayaquil, porque estamos hablando que él estaba en Jama. Se lo pudo trasladar a Guayaquil, donde tuvo la intervención de un médico cirujano plástico y también de un traumatólogo y un neurólogo que le hicieron prácticamente una inserción de su dedo. Y bueno, si ahorita lo vemos,
solamente lo que se le note la cicatriz, pero de ahí prácticamente es un paciente que quedó el 100% en su actividad motriz, ¿no? No tiene ninguna complicación alguna. Bueno, les repito, solamente la complicación fue la cicatriz. Aquí, como ustedes ven, aquí vemos una amputación, tenemos aquí una abulsión, donde hay una separación de la piel, tenemos una lesión por aplastamiento, donde ustedes observan prácticamente, aparte de la lesión de la herida, ha provocado una fractura, ¿no?, del sistema óseo. Entonces, acá también vemos una herida donde hay un rompimiento y estamos observando que es un vaso profundo donde hay derramamiento de sangre abundante, ¿no? Aquí hay una abrasión que es provocada de pronto por alguna quemadura, sí, y aquí hay una herida punzante, ¿no? Esta herida punzante que es provocada ya por algún instrumento cortante que está prácticamente pasando lo que es la piel de la persona. Si observen la gráfica, está muy elocuente, donde ustedes pueden determinar los tipos de heridas que vamos a ir presentando más adelante. Bueno, la clasificación de la herida, tenemos heridas abiertas y cerradas, simples y complicadas. Las abiertas es la separación de tejido blando y mayor posibilidad de la infección, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una herida abierta, ¿no? Aquí, esta es una herida abierta, sí, donde prácticamente corre el riesgo de una infección. Hay separación de tejidos también, ¿no es cierto? Esto podemos hablar que es una abrasión, esto es también una irritación, pero no deja de ser herida, ¿no? Las cerradas, donde no se observan separación de los tejidos blandos, generan hematomas, sí, hemorragias debajo de la piel o hemorragia en vísceras o cavidades, generalmente producidas por golpes, requieren de una atención rápida porque pueden comprometer la función de un órgano. En las heridas cerradas podemos citar como ejemplo aquellos traumatismos o golpes que cuando nosotros de niños nos pegábamos en la cabeza y nos hacíamos los chichones. Sí, esas son heridas cerradas, ¿no? Donde ustedes van a ver los hematomas. Puede ser una herida cerrada también algún golpe que ustedes reciban de parte externa, como cuando nosotros jugábamos o nos peleábamos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, y nos dábamos esos golpes mal dados. Entonces, ahí se hacen los famosos moretones. Esas son heridas cerradas que prácticamente lo que hace es el hematoma se forma de manera interna. Entonces, podríamos decir y podemos sacar en conclusión que no vamos a decir que qué será mejor, si tener una herida cerrada o tener una herida abierta. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, no sería la palabra mejor, ¿no? Sino que, ¿qué opinarían ustedes en este tipo de situación? Con las heridas abiertas y con las heridas cerradas. Una herida abierta. Una Abierta es mejor. porque Abierta que cerrada. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Ingeniero, Sí, mire, para mí una herida cerrada es más complicada, ya, ¿por qué? porque yo tuve una experiencia con una hija que se cayó como de una altura de 1 metro de alto, tal vez menos, Ya, y se pegó en la cabecita y ya, se le hizo, no tuvo ninguna herida abierta y la construcción fue interna. se le hizo un hematoma. Entonces se le hizo un hematoma, entonces ella tuvimos que operarla de cráneo encefálico porque no sangró. Todo el hematoma se le hizo interno y los vasos sanguíneos dentro se le hizo una contusión. Por eso yo digo que una herida cerrada es más peligrosa porque no desangra. Sí, perfecto. Jorge, me hablabas, ¿no? Sí, magíster, sí. Ya. Sí, sí, Jorge, sí. ¿Alguien más quería hablar? Sobre todo es más peligroso cuando es en la cabeza. ¿Quién habla? Kelly es? Sánchez. Kelly. Kelly. A ver, sí, Kelly. Diga.
Es más peligrosa cuando No, es en el cráneo eso, encefálico. sí. Sí, Sí, cuando es claro. en la cabeza, sí. ¿Quién me puede decir por qué, ya que pusiste el dedo en la llaga, si me lo puedes decir tú mismo, por qué es tan peligrosa un traumatismo cráneoencefálico? Si no por los estoy vasos mal, sanguíneos. porque se hincha el cerebro, ¿verdad? Eso cuando se hincha el cerebro, ¿verdad? Mm, Cuando se llena de sangre y no, como no hay herida, se queda adentro y se va hinchando el cerebro y eso ocurre. tienes la idea, pero no muy concreta. ¿Quién me Sí, porque puede... no me acuerdo. Sí, tranquila. ¿Quién me puede hacer alguna acotación al respecto, ya que Kelly dijo, Yo creo que, ¿quién habla? Magíster, yo creo que en la cabeza es montes de oca, Ya, Juan. que son por la cantidad de arterias y vasos sanguíneos que uno tiene en la cabeza, o sea, es una parte que necesita más oxigenación que toda la parte del cuerpo. Ya. ¿Quién me puede decir algo más coherente, Magíster, Jorge, Jorge? el problema de la contusión en la cabeza es porque la hematoma eh, hace que no entre sangre al oxígeno y la contusión hace que la persona caiga en como su decaimiento es fatal, ella no evoluciona normal. Ella, los signos vitales se le decaen enseguida. Ya. A ver, Jorge, no me hagas un champú. Me estás hablando cuando la sangre no entra al oxígeno. Es lo contrario, cuando el oxígeno no entra a la Antes sangre. no Ya, entra al cerebro, se construye ya. A ver, les explico. Nosotros, los seres humanos, tenemos un sistema nervioso central, la cual pues está formado por el cerebro, por lo que es el bulbo raquídeo y la médula espinal, y los pares craneales, ¿no? Que son 12. Ese sistema nervioso central, cuando hay una afectación en el mismo, automáticamente puede darse un caso reversible o un caso irreversible. Cuando hay una afectación, bueno, nosotros siempre tenemos considerado que cuando la afectación es entre más alta, más riesgosa, deja más secuelas. Cuando la afectación en el sistema nervioso central es más baja, las secuelas son menores, igual van a ser secuelas, pero tiende a transcurrir ese tipo de consecuencias, ¿no es cierto? Ahora, los hematomas, los traumatismos cráneos encefálicos que se forman dentro del cerebro por efectos de traumas, valga la redundancia, por algún golpe o puede ser por alguna alteración ya congénita de las meninges a nivel del cerebro. No, bueno, ¿qué son las meninges? Las meninges son aquellas que protegen, son capas que protegen el sistema nervioso central. Entonces, si nosotros nos guiamos cómo está formado y cómo está direccionado el sistema nervioso central, si nosotros nos tocamos desde la cabeza de aquí, sí, hasta abajo, hasta la parte de atrás de la espalda, de la columna, hasta lo que es el último huesito, sí, antes de llegar al último huesito, la región lumbar, hasta ahí nos llega lo que se denomina la cola de caballo, que es prácticamente el sistema nervioso central donde concluye, ¿no? Nace acá de la parte frontal de lóbulos cerebrales, sí, de frontales, y va prácticamente formándose los hemisferios, la parte del cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y de ahí la médula espinal. Entonces, una afectación cráneoencefálica provoca un hematoma interno. Esos hematomas internos por eso les hacía este tipo de preguntas. Los hematomas internos son de mayor gravedad, ¿sí es verdad? Entonces, un hematoma que no ha sido prácticamente disipado o eliminado su hematoma, su sangre, porque el hematoma una vez
que se forma en la parte interna, se hace sangre coagulada. Incluso yo he tenido pacientes que por traumatismos deportivos, por golpes que han recibido en diferentes en diferentes partes del cuerpo, han hecho que el tejido prácticamente ese hematoma no salga y se necrosa dentro del tejido. Entonces hay pacientes que ya por situaciones ya que se van complicando porque ya comienzan a entrar a procesos de infección, tienen que ser operados quirúrgicamente. Y a nivel del cerebro es mucho peor. ¿Por qué? Porque prácticamente hay una invasión ya de un cuerpo extraño dentro del cerebro. Ese hematoma que se forma se va creciendo, se va haciendo más grande, tal forma que ya va invadiendo campo y automáticamente va limitando las funciones normales que nosotros tenemos en el cerebro. Por ejemplo, ahorita, ¿cuáles son algunas de las funciones que nosotros estamos en este momento aplicando? Ustedes están aplicando la acción, una función del cerebro que es la de observar y la de captar, perdón. Ustedes están captando lo que yo estoy hablando. Sí, están captando, están asimilando y lo están grabando, ¿no es cierto? Esa rebobinación, esa grabación del cerebro es por acción del mismo. Entonces, una afectación en el cerebro automáticamente lo que nos provoca a nosotros es una disminución de nuestras funciones motoras. Sí, por ejemplo, yo levanto ahorita la mano, sí, la mano derecha es por acción del cerebro, porque yo emito esa información al cerebro y digo, bueno, yo quiero levantar la mano derecha y la levanto. O estoy hablando con ustedes, estoy emitiendo una información al cerebro, sí. Pero cuando el cerebro es invadido por algún traumatismo, que ya prácticamente se ha hecho hematoma y que ese hematoma va creciendo dentro del cráneo, provoca esa invasión y automáticamente esos movimientos se me van a ver limitados. Me puede dar una hemiplegia, me puede dar una trombosis, una monoplejía a nivel del brazo, o una monoplejía a nivel de la pierna, o simplemente me puede dar alguna parálisis facial, pero eso ya son síntomas de que algo está pasando en mi cerebro, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes complementarios que se deben realizar para poder determinar una tomografía o una resonancia magnética ya computarizada o con contraste para tratar de verificar qué es lo que está pasando dentro de ese cerebro cuando se ha provocado algún traumatismo? Ahora, los antecedentes patológicos son muy importantes. ¿Por qué? Porque puede que ustedes se hayan caído, hayan tenido un traumatismo hace 10, 15, 20 años y no les haya pasado nada, no han tenido ninguna reacción secundaria, pero sucede que al cabo de ese tiempo puede haber alguna reacción, como por ejemplo, yo he visto pacientes que de la noche a la mañana les dan ataques epilépticos, o pacientes que de pronto tienen ciertos movimientos que no son coordinados, pacientes que por ejemplo no coordinan bien sus palabras, pacientes que tienen otro tipo de reacciones como por ejemplo pérdida de la estabilidad, van caminando y de pronto en un momento dado se inestabilizaron de su cuerpo mismo y bueno, y a veces hay que sacar ese tipo de conclusiones y ya uno con experiencia puede determinar que sí, que algo está pasando cerebralmente. Entonces, Magister, disculpe que lo interrumpa. Dígame. De ahí también se forman los aneurismas, ¿verdad? ¿O es otra Sí. forma se forma? No, los aneurismas prácticamente es la debilidad de las arterias del cerebro, donde hay mucha dilatación y que, bueno, por exceso de dilatación, la dilatación de las arterias del cerebro ya te provocan síntomas. Sí, los primeros síntomas para que aparezca un aneurisma son los dolores de cabeza, las cefaleas intensas, donde existe esa dilatación cerebral. Normalmente, ahorita que nosotros estamos actuando, interactuando, bueno, yo estoy actuando con ustedes, ustedes están interactuando conmigo, ustedes están pensando. Ese pensamiento y esa captación que ustedes están teniendo en este momento conmigo hace que las arterias del cerebro se estén dilatando, pero hay una dilatación normal. Pero cuando esa dilatación ya pasa bordea los excesos, esa dilatación de las paredes son más fluidas y hay paredes arteriales que son más finas. Incluso en investigaciones se ha llegado a determinar neurológicamente
que las paredes arteriales a nivel del cerebro son tan frágiles que a veces la persona ya nace, sí, son congénitas, nacen con este problema y bueno, ya se desencadenan cuando ya todas las personas asumimos un rol ya de responsabilidad, de trabajo, de sacrificio, y ustedes ven que a veces estas personas que han sufrido aneurisma, algunas incluso se han muerto hasta en el baño, ¿no? Y dicen, bueno, se infartó, pero no es que se infartó, sino que de pronto les dio un aneurisma cerebral y se murieron, porque hay los aneurismas cerebrales fulminantes, eso no te dan espera de nada, no puedes llegar ni al primer área de salud para que te puedan asistir. Son muy complicados, ¿no? Pero hay otros que sí se pueden determinar, se puede detectar al tiempo y se les puede hacer una cirugía que conlleva a disminuir este tipo de latidos a nivel arteriales. De chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Continuamos. Bueno. Aquí tenemos otras clasificaciones como las de las heridas, como las simples o leves, que afectan únicamente la piel, no alcanzan a comprometer, dañar órganos importantes, entre ellas las populares, como los raspones, los arañazos, los cortes superficiales, etcétera, ¿no? Aquí tenemos unas heridas simples, miren. Es como cuando nosotros de pronto, estamos haciendo algo en la cocina o algún trabajo en el jardín, nos aruñamos o con cualquier otro objeto, hacemos de que se provoque una herida, ¿no? Pero es una herida superficial que prácticamente con un apósito o con una limpieza aséptica, esta herida prácticamente se coagula de manera inmediata. Y las complicadas y graves son extensas y profundas con abundantes hemorragias, como por ejemplo esta, es una abierta. Sí, aquí porque ya estás prácticamente ha sido curada, está ya séptica, pero en el primer momento que se cortó, pues seguramente ha de haber eliminado bastante sangre, ¿no? Esta es una herida abierta. Hay también las graves con lesiones en músculos, nervios, tendones y órganos internos. Este es cuando, aparte de esta herida, se hace más profunda, ¿no? Donde prácticamente a veces hay comprometido lo que es los tendones, los nervios y el hueso más que todo, ¿no? Vemos en esos accidentes de tránsito porque a veces hay heridas abiertas donde está la exposición del hueso a la piel y entonces eso también complica mucho. Estas son heridas cerradas, miren, aquí están las heridas cerradas, lo que les hablaba acá de las heridas abiertas, en un traumatismo a nivel de la nariz, prácticamente donde hay una rotura del labio superior y también de los orificios de las fosas nasales, ¿no? Muy complicada la herida, pero bueno, para eso existen también tratamientos quirúrgicos, plásticos, que los dejan como que si no ha pasado nada. Aquí tenemos las heridas de acuerdo a la causa que lo produjo. Tenemos la herida punzante. Miren, la herida punzante prácticamente pasa todo lo que es la piel, ¿no? Estamos hablando de que aquí, por ejemplo, este ejemplo de aquí, donde vemos un objeto metálico, un clavo puede ser, que ha pasado prácticamente parte del pie, en el tercer dedo del pie, donde hay puede llegarse incluso a provocarse una infección dentro de esta zona, ¿no? Bueno, y la herida punzante está caracterizada por dolor, hemorragia escasa, orificio de entrada no muy notorio, profundidad, puede presentar perforación de vísceras y hemorragias internas, peligro inminente de infección, se considera la más peligrosa de todas. Sí, correcta, porque en el momento que, bueno, yo no sé si ustedes han visto en videos, sí, igual yo ya les voy a presentar ciertos videos para que ustedes puedan ir observando los tipos de heridas, pero en videos se observa que, bueno, estos pacientes así son sometidos a quirófano porque no se puede retirar de lleno, ¿no? Si usted se retira aquí este objeto punzante, automáticamente va rompiendo vasos y nervios a lo que uno va a retirar de manera brusca este objeto, ¿no?
siempre se lo hace ya de manera técnica, muy profesional, y en este caso, pues bueno, tendría que ser el médico, el cirujano que adopte las medidas correspondientes y las adecuadas para poder retirar este objeto, ¿no? Porque no se lo puede retirar así nomás como así. Aquí tenemos un ejemplo de herida cortante. Observen esta cara de este chico. Hay una herida cortante donde prácticamente vemos el corte de la piel, el corte de lo que es la grasa y también parte del músculo, ¿no? Es una herida un poco profunda. ¿Por qué se caracteriza la herida cortante? Por presentar una herida con bordes limpios, bordes lineales, hemorragia escasa, moderada o abundante, y puede afectar músculos, tendones y nervios, ¿no? Aquí prácticamente sí, puede afectar, incluso si hay alguna afectación de nervio, este tipo de pacientes suele quedar, bueno, yo me he encontrado con algunos pacientes también que una vez que le hacen la cirugía, cuando no es un cirujano de alta gama bueno, no tiene mucha experiencia, hace la cirugía, pero en cambio se olvida del sistema nervioso que está siendo afectado, ¿no? ¿Ya cuáles son las consecuencias para este paciente? Puede tener ya pérdida de sensibilidad y de movimiento a nivel de este músculo de aquí, este es el músculo cigomático, ¿no es cierto? Entonces, habría que determinar cuál es el tipo de afectación que ha tenido esta persona para poder realizar el tratamiento adecuado, porque no es solamente cogerle, limpiarle y bueno, le cosemos y listo, no. Hay que tratar de ver cómo está su paquete vasculonervioso en esta zona y verificar si la cirugía que se le va a aplicar es la más idónea. Aquí tenemos una herida punzocortante, que bueno, es provocada por puñales, tijeras, cuchillos, y donde también se presenta lo que es la fractura del hueso, ¿no? Aquí vemos prácticamente un corte de esta persona en el labio inferior, maxilar inferior, donde también hay compromisos de lo que es el hueso de la mandíbula. Miren, aquí está ya prácticamente la cirugía, así quedó. Me imagino que le han de hacer alguna otra cirugía como para que le cicatrice parte de lo que es la herida, ¿no? Entonces, muy, muy complicada es esta herida punzocortante. Es más profunda. Aquí hablamos de las heridas internas, lo que antes estábamos hablando de los hematomas. Este es un hematoma interno. Bueno, aquí habrá que ver qué tipo de tratamiento se le aplica, pero por lo general lo que se hace es recostar a la víctima, levantar ambas extremidades inferiores, sí, para tratar de que la sangre pueda hacer una especie de metabolización y no se quede solamente en un solo lado que pueda provocar efectos secundarios orgánicos. Evaluar cuáles son los signos vitales, porque por lo general cuando suceden este tipo de traumatismo, a veces la parte interna se va complicando, pues, y lo que hace es enseguida es comenzar a descompensarse a través, presentando signos y síntomas que se los hace a través de los signos vitales, ¿no? Soltar la ropa, la ropa que la persona tenga, pues tratar de mantenerla suelta para observar cuál es el tipo de lesión que ha tenido, ¿no? Cubrirlo con mantas, tratar de cubrir al paciente en este caso con mantas para evitar algún tipo de infección. No darle de beber líquidos por la boca, porque en estos casos pues pueda que se esté provocando alguna hemorragia interna donde esté progresivamente afectando los órganos y que con la ingesta de algún líquido por la boca o alimento perjudique más su estado. Y bueno, y llevarlo a una casa asistencial, ¿no? Que sea lo más cercana posible. Pero que tenga, dado los conocimientos y el tipo de traumatismo, pues hacerle ese tipo de asistencia más profesional, ¿no? Porque hay casos que se han dado donde los accidentados no llegan mientras llegan al profesional idóneo, pues ya ha pasado horas o pueden pasar días también, y bueno, en algunos de los casos a veces se fracasa con este
tipo de... Bueno, ¿qué decimos de los primeros auxilios en heridas internas? Examinar cuidadosamente a la víctima en busca de aplicar compresas frías en la zona afectada, dar atención para shock. El shock ocurre cuando no hay suficiente ministro de sangre y oxígeno a los órganos y tejidos, peligro para la vida. El shock puede suceder con una clara. Aquí, por ejemplo, este paciente puede entrar en pocos minutos o en horas, puede entrar en algún estado de shock. Eso va a hacer que comience a encadenar ese tipo de funciones, en sus funciones vitales, y que, bueno, aquí en ese momento tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de manera inmediata. No administrar líquidos y alimentos y obtenga la asistencia médica adecuada. A ver, chicos, los noto callados, no sé, de pronto yo estoy hablando para mí o estoy hablando para ustedes. Quiero que me hagan alguna observación, alguna sugerencia o alguna acotación que puedan hacer en el tema. ¿Se durmieron? ¿Les parece interesante este tipo No, de aquí temas? estamos. Sí, pero no me hablan. Les estoy diciendo si... Bueno, si les digo que entendieron, me dicen que sí. Y si les digo ahorita, saquen una pluma, no una pluma, les tomo un poco de preguntas, capaz que no me responden. ¿Me puedan anexar alguna experiencia, algo que ustedes hayan visto en su vida cotidiana, algo que hayan observado? Jorge acá nos puso un caso, el caso de su hija. Pues bueno, tratamos de ahondar un poquito más en lo que los expertos en este caso, pero sí tenemos una base de conocimiento como para poder ir delineando cuál es lo que ustedes desean aprender. Continuamos. A ver, alguien que me lea, porque estoy como desafinando de voz, estoy muy exacto. A ver, chicos, no pueden leer tampoco. Hemorragias. Hemorragia es la salida de sangre incontrolada de cualquier vaso sanguíneo, venas, arterias y capilares. Causas, clasificación según vaso dañado y según gravedad debe ser controlada cuanto antes. Hemorragias internas. La sangre fluye hacia una cavidad del organismo sin salida al exterior, como cráneo, tórax, abdomen, y no se puede valorar el estado de gravedad a la simple inspección. Hemorragias externas. Salida de sangre hacia el exterior del cuerpo a través de una herida siendo visualizada. Ya, gracias. Hemos puesto algunos ejemplos de hemorragia interna, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hay un esguince de tobillo, donde prácticamente se provocó una torcedura de pies de manera en inversión. Hay una inflamación del tobillo y hay un hematoma interno, ¿no? Observen el tipo de coloración que tiene esta persona. Inicialmente, pues, si ustedes van a observar, si a esta persona se les envía un reposo absoluto con la pierna elevada, ustedes van a denotar que este hematoma va a provocar una fluidez a nivel de la parte superior de la pierna. Puede que este hematoma se presente en los gemelos, puede que se presente más arriba a nivel del hueco propíteo, es decir, detrás de la rodilla. Hasta allá puede llegar este hematoma, ¿no? Pero como el paciente o la persona está en bipedestación, es decir, parado, siempre lo va a tener en esta superficie. Entonces, esto es una hemorragia interna. Lo que vemos acá son hemorragias externas,
esta es provocada por capilar, es decir, solamente por la parte superficial, por el sistema venoso, es decir, una vena, y esta una arteria. Observen que la parte, una hemorragia arterial es más fluida, más sangrante, ¿no? La cantidad es mucho mayor. Continúe. ¿Alguien más que continúe leyendo? Ayer me hablaban, yo creo que Jorge mismo o Carlos me hablaba sobre la hemorragia mixta. Ayer no, la semana pasada. Hemorragia mixta o procedente de orificios naturales. Se producen en órganos y estructuras del organismo y la sangre sale parcialmente al exterior a través de orificios naturales. Epistaxis, sangre proveniente de las fosas nasales. Gingivorrea, hemorragia proveniente de la boca, encías. Otorragia, hemorragia del conducto auditivo. Hematemesis, vómito de sangre proveniente de esófago o estómago. Rectorragia, sangre proveniente del recto y expulsada a través del ano. Metrorragia, sangre proveniente del útero y o vagina. Sí. Mire, estas son las hemorragias mixtas o procedentes de orificios naturales, ¿no? Hablamos aquí de la epistaxis. Aquí tenemos un ejemplo de la epistaxis, que es la sangre que normalmente en algunos de los casos sale por las fosas nasales, ¿no? Yo he conocido pacientes que, bueno, tienen mucha sensibilidad y provoca un rompimiento de vasos a nivel de las fosas nasales, o también por una de las causas puede ser la anemia, ¿no? Los pacientes anémicos siempre tienen esa eliminación de sangre por las fosas nasales por que no tienen las plaquetas suficientes, no hay un sistema plaquetario suficiente que les ayude a mantener la coagulación cuando hay una hemorragia. Tenemos la gingivorrea. La gingivorrea, pues, que son afectaciones, perdón, que son afectaciones a nivel de las encías, sí, en donde hay las causas son algunas. Podemos determinar que a veces por la falta de aseo, a veces por la parte de sensibilidad a nivel de las encías de la persona, te provoca una gingivorrea, y también puede darse por la inmunidad de una persona, ¿no? La inmunidad, que el sistema inmune esté prácticamente debilitado y que te provoque este tipo de gingivorrea. La otorragia es la sangre que sale a través del oído, que puede ser por el rompimiento de algún vaso o por la afectación de alguno de los órganos dentro del oído, ¿no? Tenemos el tímpano, tenemos el oído interno, el oído externo. Entonces cualquiera de esos órganos puede estar afectándose o rompiéndose algún vaso, y elimina la sangre a través del oído. La hematemesis, sí, que son prácticamente sangres que se concentran dentro del estómago, ¿sí? Y que, bueno, pueden ser provocados por úlceras. Aquí vemos en la gráfica, hay úlceras estomacales, que estas úlceras se pueden proliferar, se hacen más grandes, pues, y pueden provocar incluso vómitos con sangres, o heces fecales negras también con sangre, ¿no? Tenemos también la rectorragia, que es la eliminación de sangre a través del recto, que puede ser por efectos, por efectos de un daño a nivel del estómago, o puede ser que tenga ¿cómo se llama? Ay, ¿quién me ayuda? Hay una especie Magister, dígame. cuando las personas sufren de hemorroides, siempre creo que Hemorroides. tornan a sangrar por el recto. Sí, hemorroides, esas eran las palabras, sí. Gracias. ¿Quién me habló? ¿Quién me ayudó? Natalia Almeida. Ya, Natalie. Sí, las hemorroides te provocan por efectos donde, bueno, hay diversas causas de la hemorroide, ¿no es cierto?
Y la metorragia, pues, prácticamente es el sangrado que proviene del útero o de la vagina, ¿no? En casos, eh, bueno, el sangrado normal, que provoca este, los ciclos menstruales, eso es algo normal, natural de la mujer, pero una metorragia es provocada por alguna alteración a nivel del útero o de la vagina que tenga, en este caso, la mujer. Esas son las hemorragias mixtas o precedentes de orificios naturales. Hay otros tipos de hemorragias, les hablaba ya antes, la hemorragia capilar, sí, la hemorragia venosa y la hemorragia arterial. ¿Alguien me lee? Tipos de hemorragia. Hemorragia capilar. Compromete solo los vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel. Se puede controlar fácilmente. En forma de pequeños puntos sangrantes, hemorragia en sábana. Cubre toda la superficie. El flujo es lento. Hemorragia leve. Hemorragia Perfecto, venosa. hasta ahí nomás, un ratito, mi gente. La hemorragia capilar es un aruñón o un rasguño que tengamos o algún corte leve, superficial, que nosotros nos hagamos y solamente lo que se afecta es la parte capilar, es decir, la parte superficial, y que prácticamente con algún apósito, alguna tela o lavándonos podemos mantener comprimida esa zona y automáticamente se forma lo que es el sistema de coagulación plaquetaria, ¿no? Es lo que nosotros nos va a ayudar a prácticamente a cicatrizar, a que no siga sangrando. Continúe, la hemorragia venosa. Hemorragia venosa. Las venas llevan sangre de los órganos hacia el corazón. La sangre es rojo oscuro. Su salida es continua, de escasa o abundante cantidad. Este sangrado se corta, en principio, en presión local, brota sin fuerza, hemorragia moderada. Ya. La hemorragia venosa, sí, es un poco, la sangre es roja oscura. Bueno, el tipo de hemorragia debido a algún corte es un poquito más profunda. En realidad, pues, si ustedes hacen un análisis de estos tipos de hemorragias en algún corte que ustedes hayan tenido o que alguno de sus familiares o alguna persona cercana haya tenido, se van a dar cuenta que en hemorragias venosas también podemos hacer un apósito y que prácticamente lo podemos tener ahí por un tiempo prolongado para evitar de que este sangrado prácticamente siga emanando sangre, ¿no? Entonces podemos poner un apósito, encima de ese apósito podemos poner otro y así sucesivamente. Entonces en estos casos es conveniente aplicar estos primeros auxilios para que de manera loable ustedes puedan ayudar a estos tipos de hemorragia que se presentan. A ver, continuemos, la hemorragia arterial. Hemorragia arterial. Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Su salida es al compás del pulso en saltos rítmicos y con fuerza. Si no se trata pronto, esta lesión sangrante sobre una arteria importante puede provocarle muerte en menos de un minuto. Color rojo brillante sale a distancia desde el cuerpo. Es la hemorragia más grave. Ya. En las primeras clases yo le había hecho una observación. Estábamos hablando de las hemorragias arteriales y decíamos que, bueno, cuando se trata de un corte significativo a nivel de una arteria, el sangrado va a ser más fluido, la sangre va a salir con mayor velocidad y bueno, habría que adoptar ciertos mecanismos de acción rápida. Incluso yo estaba observando que en la actualidad ya no se aplica el torniquete porque el torniquete provoca efectos secundarios como por ejemplo una limitación, una irrigación a nivel del sistema nervioso que puede incluso conllevar a una amputación, claro, pero también hay la contradicción de que
de que sí se debe seguir usando el torniquete en casos necesarios, pero claro que ya si se lo aplica por más de una hora, pues tiende a tener consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias graves? Sabemos que el recorrido y la anatomía normal del cuerpo humano, donde nosotros tenemos músculos, tendones y nervios más que todo, que son los nervios son aquellos que le dan esa vitalidad, esa energía y esa funcionalidad al sistema muscular, va a ser que en estos casos, pues si se lo tiene mucho tiempo comprimido, provoque una reacción secundaria y automáticamente puede provocar incluso hasta la muerte del nervio. Y cuando existe ya la muerte del nervio, automáticamente estamos hablando de que es un miembro inutilizado, ¿no? Y que puede llegar incluso hasta la amputación. Se habla también de que si no se toman las medidas correspondientes y adecuadas, pues la persona puede morir desangrado a cabo de un minuto. Es verdad, porque tenemos conocimiento que tenemos de 6 a 7 litros de sangre en nuestro cuerpo y que la velocidad a la que sale la sangre a través de la arteria, pues a cabo de un minuto o menos de un minuto, pues bueno, podemos estar hablando significativamente de que pueden haber un derramamiento de sangre de unos 3 o 4 litros, donde prácticamente cualquier persona se va a descompensar. Entonces, es de mucho interés este tipo de atención en cuanto a las hemorragias arteriales, porque depende mucho la atención de primeros auxilios como para poder salvar una vida. Aquí tenemos los primeros auxilios en las hemorragias. Continúen. Cualquiera que continúe. Primeros auxilios en hemorragia. Calmar a la víctima. Antes de asistir a la víctima, el auxiliador deberá ponerse guantes descartables, descubrir la zona para evaluar el tipo de hemorragia, lavar y observar, detener la hemorragia. Ya. Observen aquí en la gráfica, sí, en la imagen, aquí tenemos una hemorragia prácticamente donde se aplica una presión directa sobre el herido con apósito. Claro, tenemos que tratar de mantener esa presión por unos minutos para ayudar que esa hemorragia, en caso de cualquiera de las tres que ya vimos anteriormente, que puede ser la capilar, la venosa o la arterial, dependiendo de ese tipo de situaciones que se presentan, podemos estar aplicando a la persona de manera aséptica, ¿no? Bueno, vamos a decir que en ese momento nosotros no tenemos guantes, no hemos conseguido guantes. Bueno, tratar de inmunizar a la persona que va a asistir, en este caso al accidentado, y aplicar la asepsia correspondiente, ¿no? Porque puede ser que tampoco tenga, bueno, el alcohol ahorita sí lo tenemos a la par, lo podemos utilizar y eso puede ser una de las de los instrumentos que podamos aplicar cuando vayamos a hacer este tipo de bloqueo en los primeros auxilios. Observen también que aquí hay tipos de vendajes, donde una vez que se ha hecho el apósito, pues se puede mantener vendado a la persona hasta que lleguen los paramédicos. Son asistencias que sí la podemos hacer nosotros y que está prácticamente al alcance. ¿Cómo detener la hemorragia externa? Bueno, hay 3 pasos muy importantes para detener la hemorragia externa. El primer paso es aplicar presión directa sobre la zona de sangrado con apósito estéril o tela limpia de 5 a 10 minutos y evaluar. Lo que hacíamos en antes, mantenemos el apósito, sí, mantener el apósito más o menos por unos 5 o 10 minutos y después evaluar, pues levantarlo para ver si sigue sangrando. En el caso que no siga sangrando, ponerle otro apósito más limpio, pues, y ahí incluirle la venda, ¿no? Hasta llevarlo a una casa asistencial. Eso es lo que se recomienda. Ese es el primer paso. El segundo paso, si el sangrado no cede, comprimir con otro apósito sin retirar el vendaje inicial y elevar la extremidad afectada. Una vez que nosotros hayamos realizado el primer paso, donde ya al paciente lo hemos mantenido vendado y si la hemorragia no calma, pues tenemos que elevar el brazo, porque sabemos que el fluido de sangre siempre va de acuerdo a ciertas posturas, a ciertas posiciones en este caso, ¿no? Si lo mantenemos elevado, automáticamente la sangre va a retornar. Sí, va a retornar, no va a haber un sangrado en la parte superior. Es como cuando nosotros
De pronto ahorita que estamos sentados, eleven la mano cada uno de ustedes elevan una mano y la otra mano déjenla en la mesa y se van a dar cuenta que la mano que tienen elevada se la va a poner color pálida y la mano que está en el escritorio va a tener otro color. Entonces es diferente, ¿no? Eso es por el sangrado que no hay un retorno, no es que no es normal. Lo que pasa es que si mientras se mantiene elevado, el sangrado va a tener no va a tener ese espacio de subirse. Ya. Tenemos el tercer paso. Si aún no cede el sangrado, aplicar compresión digital sobre la arteria que irriga la zona, comprimiendo con 4 dedos la arteria en caso del brazo, la arteria humeral, en caso de las extremidades inferiores, aplicando el talón de la mano. Sí. Cuando la zona es más grande, tratar de aplicar lo que es el talón de la mano. Cuando la zona es más pequeña, lo que es los dedos, ¿no? Para tratar de mantener la presión de la arteria. Hay que también tener conocimiento anatómico de cuál es el recorrido de la arteria. Entonces, cuando tengamos esos conocimientos anatómicos del recorrido de la arteria, prácticamente podemos utilizar este tipo de experiencia para poder bloquear en algo lo que es el fluido de la sangre a través de la arteria. Bueno, aquí hablo del torniquete. Yo les decía que ya no se lo utiliza, pero hay ciertos casos que sí se los utiliza en casos mayores y que, bueno, no debe pasar más allá de 1 hora porque esto te provoca una presión a nivel del nervio. Sí es verdad que disminuye lo que es el sangrado arterial, pero en todo caso puede provocar un efecto secundario irreversible, ¿no? Que habría que evitarlo a toda costa, pero bueno, si ya no se da el caso, habría que utilizarlo. Aquí hablamos de otro tipo de torniquete, ¿sí? Donde prácticamente observamos que se utiliza de manera rústica lo que podamos encontrar en la zona donde se pudo provocar el accidente, ¿no? Observamos que no son implementos sofisticados ni asépticos, pero en todo caso nos sirven como para poder ayudar a ese paciente a que no tenga un problema mayor, ¿no? Aquí hablamos que debe utilizar una venda triangular doblada o una venda de tela por lo menos de 4 centímetros de ancho, no utilizar vendas estrechas, cuerdas o alambres, en el caso que lo hubiera, porque en el caso de que no lo hubiera, tiene que utilizar así nomás, de manera rústica, ¿no? Coloque la venda 4 dedos arriba de la herida. Bueno, siempre se coloca 4 dedos arriba de la herida, la parte, el torniquete donde se va a hacer la presión. Dedos vueltas alrededor del brazo o pierna, haga un nudo simple en los extremos de cada venda. Bueno, eso ya, la parte del torniquete siempre se lo hace de manera muy objetiva, ¿no? Hay que tratar de aplicar todos los requerimientos que se requieren dentro de esta elaboración del torniquete y esperar que surta los efectos deseados, porque aún aplicando el torniquete y se sigue sangrando, significa que el torniquete no está siendo lo suficientemente aplicado como para poder disminuir el sangrado arterial. Entonces, chicos, esta es la clase de hoy. Espero que les haya servido de mucho y espero también que ustedes tengan no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. Les voy a, bueno, necesito tener otra clase más para enviarle un caso práctico y también les voy a hacer observar algunos videos como la clase anterior para que ustedes puedan ir delineando y puedan tener una visión más clara de lo que son traumatismos, hemorragias, heridas y curaciones al mismo tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Están bravos? ¿Están con caras largas? ¿Cansados? No más que vos. A ver. ¿No tienen preguntas? Miren que yo estoy... Una ya, consulta. cuéntame, Carlos. ¿Qué son las heridas abulsivas?
Las heridas abulsivas. Ya, las heridas abulsivas son aquellas donde está afectada solamente la parte superficial de la... Hay un acompañado de una inflamación. ¿Me escucharon? Porque dice las heridas abulsivas se caracterizan por presentar lesiones de desgarro, separar y destruir el tejido. Suele presentar una hemorragia abundante. A ver, a ver, a ver. Déjame ir a la diapositiva que les proyecté. Ajá, ya. Pero eso no estaba en la temática que yo les transmití en la diapositiva. Porque nomás está herida cortopunzante, herida cortante, herida punzante. No, no tengo herida abulsiva. Ya, tú estás en internet, ¿no es cierto, Carlos? No, sino que justamente mi sobrina estaba viendo anatomía y yo escuché una clase de ella que había también la abdominal, que cuando se salen Ya. cuando hay heridas abdominales, se salen lo que son los intestinos, ¿no? O sea, yo capté eso y me grabé exactamente esa dos, porque a usted Ahí. ya lo había escuchado anteriormente y que ya había indicado alguna. Claro, no, las heridas abulsivas no les cité dentro de la temática que hoy les di a ustedes. Hay otro tipo de heridas, ¿no? Heridas, la punzante, la cortante y la herida punzocortante. Bueno, podemos estar entre las heridas abulsivas, la que me estás diciendo, ¿no? Donde hay prácticamente la perforación de la piel y compromete también lo que es el tejido óseo. Las abulsivas. Puede considerarse entre la misma de la punzocortante. Ya, está bien. Gracias, Carlos, por tu observación. ¿Alguien más quiere acotar algo? Ya, prácticamente el tiempo que ustedes se demoraron para ingresar está establecido en el tiempo que estoy ahorita, porque yo no me había dado cuenta, son las 6:21. Pero bueno, por eso los veo que están como un poco cansados, tranquilos. Después viene la gratificación. ¿No es cierto? Jennifer ha estado bravo y bien, ¿qué le han hecho? Ahí se ríe. Perdón. ¿Qué pasa, Jennifer? Ha estado bravo hoy día. ¿Qué le han hecho en su casa? No le han dado de Nada, almorzar. Magister, solamente que Ah, dejé salir a mi hijo un ratito aquí afuerita y lo ya, dejé salir con mi perrito. Dejé salir a mi hijo aquí en una urbanización, pero lo dejé salir solo aquí. ya. Entonces ha pasado un perro grande como el mío. Yo tengo un perrito grandote y ese perro lo ha atacado a mi otro perro y lo arrastró a mi hija. Entonces, por eso en un momento colgué, no sé si se dio cuenta, y otra vez me conecté. Entonces, yo aquí tengo que estar de mamá, del perro. Pato. Y, el Bien, vecino, sí. y yo solo lo dejé aquí, solo que salga aquí afuerita, porque él ya está mucho tiempo y él me dice, mami, quiero hacer algo. Entonces, no, ¿Y cuántos años tiene tu niño? 8 años.
Uy, ya está grandecito. Ya. Sí, entonces él ya me hay que pide, tener mamá, un ratito en la bici, mamá, un ratito con el perrito, pero como ahorita anda eso para los niños más, uy, no, entonces, Claro, sí, la pandemia, hay que cuidarlo, sí, está bien, ujú. perfecto. Bueno, yo soy muy objetivo y muy observador en ese caso, por eso te denoté alguna preocupación en tu cara. Pero bueno, chicos, bueno, voy a detener la grabación